voltajes de fase. ¿No son 6 datos ya? ¿Les dicen algo de la secuencia? No, ¿qué secuencia subimos? ¿Qué secuencia? ¿Sabe por qué le pregunto a su compañero? ¿Por qué? Porque no asistió ayer. No, entonces, por lo tanto, si lo que vamos a hablar hoy día y el que no ha asistido ayer, no va a entender nada. No va a entender nada. Ayer hemos hecho con todo detalle esto y he intentado hacer. Pero si ayer no ha asistido, claro que puede apoyarse en lo que tenemos, pero le va a costar un poquito. Tranquilo. Entonces, si no tenemos secuencia, ¿qué asumimos? Secuencia positiva, ya tenemos 7 datos, ¿o no? Sí. No tenemos referencia, no me dicen nada del cielo. ¿Cuál tomamos como referencia? BA. ¿Cómo BA? AB, no. NA, no, B. NB. ¿Por qué BC? Pues, entonces tenemos secuencia positiva y tenemos 8 datos. ¿Qué tipo de voltaje es 400 voltios? Si no me dicen qué tipo de voltaje es. ¿Voltios? Son voltios. ¿Qué tipo de voltaje es? En línea, pues hemos dicho que en un sistema trifásico tengo 2 tipos de voltajes, voltajes de línea y voltajes de fase. Si no me dicen nada, son voltajes. Y fíjese que tenemos 9 datos. Ahora, hay una forma muy fácil. Ahora alguien puede decir, oye, pero ¿cómo me memorizo esto? Que es complicado. No es nada del otro mundo. Fíjense, que ayer incluso les había dicho, si ustedes, aquí tenemos, esto lo habíamos visto ayer, ¿o no? ¿Qué pasa si es secuencia positiva? Estos son voltajes, voltajes y voltajes. Si es secuencia positiva, esto es A, esto es B y esto es C. Lo completamos, pues B a B, voltaje B, B, C y voltaje C. Si fuese secuencia negativa, al revés, C, B, A. ¿Sí? Esto, si quieren, nos olvidamos. Si quieren, le ponemos acá A, aquí, ¿qué sería? C y esto sería B, secuencia negativa. Entonces, AB, CA, entonces, fíjense, no hay necesidad de memorizarse. Y acá lo tienen, pero para practicar ustedes pueden guiarse de acá. Acá, ustedes recuerdan que esto lo hemos hecho como BAN0. Puedo tomar cualquiera de ellos. En el Finister, esto era, ¿qué? 0, como referencia. Si no les dice nada, entonces tomamos el voltaje. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos a aprender a hacer, el día de ayer nos hemos quedado acá. Voy a tener mi tomacorriente. Aquí está mi tomacorriente. ¿Cuántos terminales va a tomar mi tomacorriente? 3 o 4, ¿no? ¿Cuándo va a tener 4? Cuando tengamos acceso al neutro, pues entonces aquí está el A, B, C y ya el neutro. Entonces voy a sacar mis cablecitos. Aquí está A, aquí va a estar B, aquí va a estar C y el neutro por el momento lo dejo. Entonces lo que vamos a aprender ahora, aquí hay tensión. Haya o no haya carga, aquí hay tensión, ¿o no? Sí. Entonces lo que vamos a aprender ahora, si yo le voy a conectar acá carga, le voy a conectar carga. Entonces le voy a conectar una carga, acá otra carga, y otra carga. ¿Y qué? ¿Cómo estará configurada esta carga? ¿Delta o estrella? ¿Cómo en serie? Cuidado, delta. Entonces fíjate una cosa, si estas cargas son iguales, o sea, este es Z, este es Z y este es Z, cuando son iguales se dice que la carga es balanceada, o también en los libros le llaman carga equilibrada. ¿Qué significa cuando la carga sea balanceada o equilibrada? Significa que las corrientes en las líneas acá van a ser iguales, la misma, pero iguales ¿en qué? Solo en módulo. ¿Y cómo van a estar desfasadas entre ellas? 120 grados, solo si fuese equilibrada. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría si fuese Z1, Z2 y Z3? Z1 es diferente a Z2 y esto es diferente a Z3. Listo. ¿Qué va a pasar cuando sean distintas? Las corrientes en las líneas van a ser también distintas, diferentes. ¿En qué? Tanto en módulo como terminando. ¿Sí? Ustedes saben, si esta carga fuese resistiva, ¿qué sucede con el voltaje y la corriente? Van a estar en fase. Si fuese inductiva pura, encadenante, retraso, eso ya sabemos del capítulo anterior. ¿Listo? Eso es entonces lo que... En el 80% de ejercicios, siempre el voltaje es dato. ¿Cuál va a ser la incógnita? La pregunta.
siempre la pregunta normalmente va a ser la corriente. Entonces, estas corrientes, la pregunta va a ser, ¿cuánto será esta corriente I sub A? ¿Cuánto será esta corriente I sub B? ¿Y cuánto será esta corriente I sub C? Esas normalmente va a ser, en el 90% de ejercicios, esta es la incógnita. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, a encontrar esas corrientes. Listo. Veamos entonces, vemos nuestros apuntes. Aquí estaba la conexión delta también, recordamos rápidamente cómo era la característica de una conexión en estrella. ¿Cómo era la característica de la conexión en estrella? Voltaje en línea, corriente en línea, corriente de A. ¿Cómo era la característica de delta? Corriente en línea, esta era la característica. Siempre la más importante era la conexión en estrella. ¿Por qué? Porque el voltaje era más alto. ¿Y qué conseguíamos teniendo el voltaje alto? La corriente sea baja. ¿Sí? Los conductores eléctricos más delgados y teníamos una serie de ventajas. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces ahí acaban las conexiones. Lo que vamos a ver entonces es cálculo de corrientes en circuitos trifásicos. Vamos a calcular las corrientes. Tengo un circuito aparentemente complicado, pero no se hagan problemas, porque fíjense, si bien es cierto acá está, yo puedo ponerlo esto aquí para que el circuito sea un poquito más amigable. Acá lo único que necesito son los cables, ABC, no necesito más, no me interesa qué color sea el alternador ni nada, ¿me interesa esto? Lo único que me interesa es estos tres cables. Entonces yo puedo, si quieren, esto borrarlo, ¿valdría? ¿Qué pasa si yo le pongo así? ¿Vale? Sí. Claro que sí. Simplemente acá, este es el cable, llamémosle A, este es el neutro, esto es B y esto es C. ¿Qué acabo? Entonces, fíjense una cosa. Siempre la pregunta es, ¿cómo calculamos las corrientes? ¿Cuánto es I sub A? Acá la corriente en el neutro, I sub B e I sub C. ¿Cómo calculas esas tres corrientes? Y una cosa interesante. Acá, cuando la línea es larga, tiene un valor con la impedancia. Si no, pónganle cero, no hay ningún problema, es una dama, listo. No se hagan problemas con esto. Y fíjense, ¿quién está? Las tres fases, ¿qué están compartiendo? Neutro. El neutro, ¿no? Sí. Fíjense, las tres están compartiendo el neutro. ¿Sí? Entonces, cuando yo comparto el neutro, en buena cuenta puedo independizar los circuitos. O sea, una parte del cable lo llevo para la fase A, otra para la fase B y otra para la fase C. Entonces, ¿cuántos circuitos independientes voy a tener? Tres circuitos independientes. Y a ese circuito independiente le vamos a llamar el circuito equivalente monofásico. Fíjense, yo lo voy a sacar acá, voy a independizar. Entonces, si yo le independizo, aquí va a quedar A y aquí va a quedar ¿quién? El neutro. Acá, olvídense, acá yo tengo este Z de la carga y acá está la corriente I sub A. ¿Qué pasa si yo les digo, fíjense, este circuito está alimentado con acá, la alimentación trifásica a 400 volts? Listo. Quiero encontrar la corriente I sub A. ¿Cómo puedo encontrar la corriente I sub A? ¿Con qué voltaje lo estoy alimentando a este circuito? Son 480. Quiero el valor, quiero los índices. 480 sobre No, primero quiero ver qué voltaje lo está alimentando. Para que la corriente circule en este sentido, ¿qué voltaje será? Ayer hemos visto. Listo. Entonces yo puedo calcular esa corriente, imagínense que este Z sí es conocido, es, digamos, 2 más J3. Listo. ¿Cómo encontraríamos la corriente? No. ¿Con qué? ¿Con qué herramienta? La ley de Ohm, pues, ¿o no es la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que si yo tengo por la ley de Ohm que B es igual a Z por I, entonces despejamos que la corriente es igual a ¿qué? Voltaje entre... ¿Conozco el voltaje? En teoría sí. Cuando yo tengo el neutro, ¿qué tipo de voltaje es? De fase. ¿Sí? Y numéricamente, ¿qué valor tendría? Sería 400 entre raíz de 3. Entonces, fíjense, entonces, esta corriente de línea
esta corriente en línea no sería igual a esta corriente de fase, si quiere. Son iguales porque están en estrella. Entonces la corriente mía será ¿qué voltaje? El voltaje AN entre el Z, listo. Los Z son iguales, no hay problema. ¿Cuánto sería el voltaje BAN? Esto sería 400 entre raíz de 3. Ángulo. Vamos a hacer, estamos sacando tu nota. ¿Qué ángulo tiene? 230 voltios parece. No, a ver, ¿de dónde sale ese ángulo? ¿De dónde sale? 120 de Fíjense ustedes. ¿Me han dicho qué secuencia es? No. ¿Qué secuencia es? Positiva. Entonces, si yo tengo acá, sabemos que este voltaje es VAB, esto era el VAB, este era el voltaje que tenemos, y esto era, entonces, ¿dónde estaba el voltaje AM? Entonces, esto era el voltaje A, este es el voltaje DC. ¿Y dónde estaba entonces acá? Creo que aquí estaba el voltaje AM. ¿O no era así? Entonces, ¿qué ángulo le pongo? ¿Qué voltaje es? 90, pues. ¿Por qué? Se supone que si esto es cero, entonces todo medimos pues acá, ¿no? 90. ¿Cuánto sería BAB? 120. AM. 90. ¿Cuánto sería el CA? 120, si no 200. Entonces este voltaje sería acá 90 grados. ¿Cuánto es el Z? El Z es 2 más J. Y se acabó, fíjense, no necesito, aquí no necesitas de mis cálculos. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende algo? Lo que Entonces, fíjense, a esto se le llama equivalente monofásico. ¿Cuántos equivalentes monofásicos va a tener este circuito? 3. ¿Cómo será? Aquí la fase A, esto desapareció. La fase B yo la puedo sacar aparte y la fase C aparte. ¿Cuánto sería la fase B? Lo mismo, para la fase B aquí voy a tener el neutro y aquí voy a tener B. Aquí está. Listo. Aquí está, el Z es igual. Entonces, yo quiero encontrar la corriente IB. Aquí está la corriente IB. ¿Con qué voltaje lo estoy alimentando? Lo primero, su índice. El voltaje que voy a utilizar es el voltaje B. ¿Sí? Entonces, la corriente IB va a ser igual al voltaje BN entre Z. El voltaje BN, ¿qué valor tiene? 400 entre raíz de 3. Ángulo. El Z es P2 más J3. ¿Cuánto será el voltaje? Fíjense, como es secuencia positiva, este es A. El otro debe ser ¿quién? B. ¿Sí? Este es B. Y el CN desfasado 120. Pero eso ya la práctica les va a hacer así. No vayan a querer memorizarse todo eso. ¿Eh? Fíjense, aquí está. Aquí está. Fíjense. A ver, vean acá. ¿Sí? Estoy trabajando con secuencia positiva. Eso es lo que decía su compañero. ¿El AN cuánto es? ¿Cuánto es el BN? Menos 30. Aquí está pues menos 30. El CN. Entonces está desfasado 120. Entonces acá, ¿qué ángulo le ponemos para BN? Menos. Y para el IC, ¿qué ángulo? Módulos, ángulos. A ver, ¿cuánto sería para el CN? Para el CN sería acá menos 120, menos 150, ¿o no? Sí, menos 150, o si quieren complicarse la vida por este lado. Pero aquí es más fácil. ¿Sí? Acá hay 120 y 30 menos 150. Pero hay una cosa interesante. Si la carga es balanceada, solo es suficiente hallar 2. El tercero, ¿cómo puedo hallarlo? No desfaso nomás con 120, ¿o no? No van a perder tiempo haciendo los tres. Ustedes encuentran 2 y el tercero saben que está desfasado 120. Pero eso solo se hace cuando la carga es balanceada. Cuando es desbalanceada tengo que hallar los tres. ¿Sí? Entonces fíjense, esta es la teoría. Entonces cualquier circuito que tenga neutro ahora, ustedes pueden resolverlo por el equivalente. Aquí está. Aquí vamos a... Este era el circuito aparentemente complicado. No se hagan problemas. ¿Sí?
Y aquí están los equivalentes monofásicos. Aquí están. Tengo 3 circuitos equivalentes. Y una cosa importante, aquí viene algo importante. Cuando la carga es balanceada, cuando la carga es totalmente balanceada, aquí hay una corriente en el neutro. ¿Cuánto va a ser la corriente en el neutro cuando sea desbalanceada? Va a ser 0, no va a haber corriente, porque las corrientes van a ser totalmente iguales y acá se anulan, las 3 van a ser 0. ¿Y cómo comprobamos eso? Que la corriente en el neutro sería el negativo de quién? IA más IB más IC. Vamos a demostrarlo, estamos todavía viendo la teoría, no se hagan problemas. ¿Sí? Siempre cuando la carga sea desbalanceada, cuando sea balanceada la corriente en el neutro es 0. Vamos a demostrarlo numéricamente. Este es entonces el circuito equivalente monofásico. Ustedes cuando lleven sistemas de potencia, los circuitos complicados simplemente se resuelven por el equivalente monofásico. No voy a decir que, depende, si les enseña por ejemplo yo primero, así vamos a utilizar el equivalente monofásico. Escucha, sí. Nunca nos han hablado de... Cuidado, este es el equivalente monofásico. Listo. Vamos a ver ahora otra forma. ¿Sí? Otra forma. La mitad de los ejercicios presentan también esta característica. Vamos a ver. Hasta acá tenemos el 70% ya del examen. Pero lo único que faltaría es ponerle valores numéricos, porque la parte de teoría ya la estamos... Veamos una cosa. ¿Sí? Fíjense, yo tengo una carga acá en delta. Tengo una carga en delta. Y siempre el examen es mucho más sencillo de lo que estamos haciendo acá. Y ustedes ya saben, para que ya por gusto de fíjense, yo les digo, este es un sistema trifásico alimentado a 400 voltios. Esta impedancia las conocemos. Si quieren, este Z, aquí en este método no interesa si sea equilibrado o desequilibrado. Para nada. Z1, Z2 y Z3. Entonces, puede ser que Z1 sea igual a Z2, igual a Z3, puede ser, ¿sí? O el Z1 diferente al Z2, diferente al Z3. Listo. No me interesa si sea equilibrada o desequilibrada. La pregunta es, siempre en el 80% de los ejercicios, la pregunta es, ¿cuánto será la corriente I sub A, la corriente I sub B y la corriente I sub C? ¿Cómo puedo encontrar estas 3 corrientes? Esa es la pregunta. ¿Sí? Listo. ¿Cómo puedo encontrar esas corrientes en esas líneas A, B y C? ¿Qué separamos? Eso de separar solo funcionaba cuando teníamos neutro. Aquí, los 3 circuitos compartían. ¿Qué comparten acá? Nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué herramienta utilizaría? ¿Qué conocemos así a primera vista? ¿Qué conocemos en este circuito? Ya me han dado eso. ¿Qué conocen? No, ¿qué conocemos? ¿Qué dato tengo ya? Las impedancias las conocemos, listo. No me interesa hoy cuál. Voltaje de fase, voltaje de línea. A mí no me interesa ponerle cualquier valor, los conocemos. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos los voltajes. ¿Sí? Si digo 400 voltios, ahí tengo los 3 voltajes. ¿Qué voltajes? Si esto es A, esto es B y esto es C, no tengo el voltaje BAB. No, también tengo el voltaje BC, también tengo el voltaje CA. ¿Estos voltajes los conocemos o no? Sí, los conocemos. ¿Me dicen algo de la referencia? No. Entonces, ¿cuál tomamos como referencia? El voltaje BC. ¿No? BC. Listo. Vamos a ver acá. Una cosa interesante. ¿Cómo puedo hallar esta corriente IA, IB y C? Observe. Si yo tengo este voltaje conocido y tengo esta impedancia conocida, ¿qué puedo hallar? Vean ahí, corriente. ¿No puedo hallar la corriente? Sí, fíjense una cosa. Tengo el voltaje conocido y tengo la impedancia conocida. ¿No puedo hallar esta corriente? ¿Se puede hallar esa corriente o no por la ley de Ohm? Sí, a esta corriente puedo llamarle si quieren una corriente I sub X. Listo. Fíjense,
yo tengo el voltaje conocido y tengo la impedancia conocida. ¿Puedo hallar la corriente con la ley de Ohm? Sí, a esta corriente, si quieren, puedo llamarla la corriente I sub Y. Lo mismo acá, yo tengo esta impedancia, tengo el voltaje que le estoy aplicando. ¿Tengo voltaje o no tengo voltaje? Sí, y si tengo impedancia, puedo hallar la corriente acá. Yo puedo llamarle una corriente IZ. Listo. ¿Sí? Entonces aquí la corriente I sub X, coma, I sub Y e I sub Z, ¿cómo las hallamos? Por la ley. Listo. La pregunta es ahora, ¿cómo encontramos I sub A, I sub B e I sub Z? ¿Con las mallas? Primera ley nomás, pues acá, fíjense, primera ley. ¿Sí? Se aplicó entonces la corriente I sub A, I sub B e I sub C simplemente por primera ley. ¿Sí? Si aplicamos la primera ley acá, corrientes que entran igual a corrientes que salen, la única incógnita sería I sub A. ¿O no? Para I sub B, ¿cómo encontramos I sub B? Primera ley en este punto. Corrientes que entran igual a corrientes que salen. Se acabó. La corriente IC. La corriente IC lo mismo, la aplico a la primera ley. Corrientes que entran igual a las que salen. Se acabó. ¿O no? Fíjense que es una forma totalmente simple. Simplemente aplicando la ley de Ohm y luego aplicamos la primera. ¿Se entiende? No me interesa acá si la carga sea balanceada o desbalanceada, en absoluto. Y eso es lo que vamos a ver, fíjense, en su teoría. Esta es una primera forma. Este circuito lo vamos a encontrar de tres formas. ¿Sí? Primer método, fíjense, cuando la carga está en delta. Entonces, aplicando la ley de Ohm, encontramos estas tres corrientes, AB, CA y BC. Así está, por la ley de Ohm. Y luego aplicamos la primera ley en estos nudos y tengo las corrientes en las líneas. Se acabó. No pasa nada. Si la carga fuese balanceada, ¿cómo estarían estas corrientes? Iguales. Igual. ¿En qué? En Módulos. Pero entre ellas los ángulos estarían desfasados 120. ¿Qué pasaría si la carga fuesen totalmente desbalanceadas? Estas corrientes van a ser desiguales tanto en módulo como también. Así de simple. Entonces, este es el primer método que a mí me parece el más sencillo. Estos voltajes, estos tres voltajes que les hablaba acá, tanto el voltaje VAB, el voltaje PVC y el voltaje BCA, ¿alguna vez se van a desfasar entre ellos? ¿Se van a desfasar entre ellos un ángulo distinto de 120? Nunca. Esto siempre va a ser totalmente estable. ¿Sí? Quienes pueden moverse a un otro lugar son las corrientes, pero esto nunca se va a mover, siempre son estables. ¿Listo? Por eso dice acá, los voltajes siempre van a estar desfasados 120 entre ellos, acá, siempre. Pero las corrientes pueden estar desfasadas en ángulos diferentes. Todo va a depender de la carga. Si la carga es positiva, inductiva, capacitiva. Listo. Segunda forma. Acá. Me olvidé después de la ley de Ohm, no sé nada. ¿Qué hacemos? Otra matrícula, ¿no? Aparte de eso. ¿Cómo encontraría las corrientes I sub A, I sub B e I sub C? Acá. A ver, la forma más sencilla. ¿Ya? ¿No es la corriente de malla? ¿O no? ¿Esto hemos aprendido en circuitos o no? Si no, no estaríamos acá. ¿Sí? Entonces, a esa corriente yo puedo llamar una corriente I sub 1, una corriente I sub 2 y una corriente I sub 1. ¿Cómo puedo hallar esas tres corrientes de malla? ¿Vero con una matriz? ¿Vero una matriz? ¿Qué tipo de matriz? ¿Vera cuadrada? ¿Podría armar una matriz de frente? Claro que sí, pues si tengo que voltaje, no van a esperar siempre un voltaje igualmente. Ahí tienen voltaje. Entonces ahora viene la pregunta. Yo hago por matrices las corrientes I sub 1, I sub 2, I sub 3. Pero a mí no me vienen las corrientes de malla, si no me están corriendo entre una y I sub A. ¿Cómo encuentro I sub A? Ahí. I sub 1. ¿Cuánto es la corriente I sub B? ¿Cuánto es la corriente I sub B? ¿No es I sub 3 menos I sub 1?
¿Cuál es la corriente I sub C? Menos I sub C. Aquí está pues la corriente I sub A es igual a I sub 1. ¿Cuánto es la corriente I sub B? Que me ayuda si los que se oponen. I sub B, entonces I sub 3, menos I sub 1. ¿Cuánto es I sub C? Menos I sub 3. Entonces el segundo método es el método pues, de las corrientes. Pero esto ya pues se supone que si no, no estarían acá pues si no saben ponerse mal. Aquí está entonces el segundo método. El segundo método por corrientes de mal. Esa matriz sabemos hacerla ad hoc, pues, y no tienen todavía 10 días para repasar. Entonces, tengo la matriz, hallamos I sub 1, I sub 2, I sub 3. Pero entonces, acá si tengo I sub 1, I sub 3, I sub 2, ¿cuánto sería I sub A? I sub 1. ¿Cuánto sería I sub B? I sub 2, I sub 1. ¿Cuánto es I sub C? Menos I sub 2. Tercer método, vamos a poner que no se mañe ni dice nada, listo. Por favor, ma. Hagamos la conversión de delta estrella, ¿o no? ¿Cuánto era de delta estrella? Si fuese que son iguales. ¿Cómo hacía? ¿Qué se hacía delta estrella? Entre 3, o no era entre 3. Y cuando era de estrella a delta, por 3. Fíjense que esas cosas yo con un circuito sur, ¿no? Entonces yo puedo convertir la otra forma de delta a estrella. También puedo resolverlo también por sus mallitas. Y vamos a hablar ahora de las potencias. Las potencias. Entonces, cuando hablamos de potencia trifásica, cuando yo tengo, habíamos dicho que esta conexión estrella-delta se aplicaba en los motores eléctricos. Se arrancaba en estrella y se pasaba a delta. Esa era una ventaja de estos. Pero cuando yo tengo el motorcito, por ejemplo, el motorcito lo arranco en estrella, lo paso a delta, todo esto, el mismo, ¿va a cambiar la potencia? ¿Qué cree? ¿Cambiará la potencia? La potencia no. ¿Qué cambia? Yo tengo el motorcito, lo arranco en estrella, lo paso a delta. ¿Qué va a pasar con la potencia? ¿Qué pasará con la potencia? Baja 1. O sea, yo lo arranco en una, estoy ahorrando. Sí. ¿Qué va a suceder? A ver, fíjense, vamos a hablar de la potencia trifásica. Potencia trifásica, ahí está la potencia trifásica. Un motorcito puede estar conectado en delta o puede estar conectado en estrella. Primero vemos, ¿en delta o estrella? Ustedes escojan. Estrella, listo. Aquí está conectado el motorcito o la carga en estrella. Listo, ahí está en estrella. Normalmente el dato que tenemos siempre es el voltaje. Listo, vaya ustedes. ¿Qué cosa es una carga trifásica? ¿No es la composición de tres cargas monofásicas o no? Sí. Si yo tengo, por ejemplo, 3 resistencias en el laboratorio, con esas 3 puedo conformar una carga trifásica. Sí. Claro, las conecto, pues. Las conecto a las 3 acá y ya tengo una carga trifásica, ¿no es así? Sí, entonces fíjense, yo tengo acá, ¿esto qué tipo de carga será? ¿No será una carga monofásica? Carga monofásica. Por lo tanto, esta carga monofásica tiene su voltaje de fase, ¿sí? Y también tiene su corriente de fase, ¿o no? De acuerdo, entonces nosotros decimos, ¿qué cosa es entonces la potencia trifásica?
no es tres veces la potencia monofásica, ¿o no es así? ¿Es así o no es así? Ahora, Claro. entonces, Debe ser. la potencia trifásica es simplemente la suma de las tres potencias. Entonces vamos a ver, ¿cuánto es la potencia monofásica? Nosotros sabemos ya eso. ¿Cuánto es la potencia de esta? No es voltaje de fase, corriente de fase, por 2π, ¿o no era así? Sí, listo. Potencia monofásica. Es igual. ¿Cuánto de voltaje recibe esta fase? Si el dato es esto. Voltaje de línea entre raíz de 3, ¿o no? Sí, esto sabemos. El voltaje en esta fase es el voltaje de línea entre raíz de 3. Aquí está, en la cara, voltaje de fase es voltaje de línea entre raíz de 3. Entonces, esto es voltaje de línea entre raíz de 3. ¿Cuánto es la corriente de esta fase? ¿No es igual a la corriente de esta línea? ¿O no? Sí, entonces esto es igual a corriente de línea por cos. Listo. Esto voy a sustituirlo acá. La potencia trifásica es igual a 3 veces la potencia monofásica. PL entre raíz de 3 por L por cos. ¿Cuánto sería eso, esta potencia trifásica? Si racionalizamos, ¿no sería 3 raíz de 3 sobre 3? ¿O no? Y esto quedaría entonces raíz de 3, PL y L por cos. Ahí está. Esta es entonces la potencia trifásica cuando la carga está en estrella. ¿Y qué pasaría si la carga está en delta? A ver, ¿qué pasaría si la carga está en delta? Vamos a poner acá potencia trifásica. Cuando la carga está en delta, aquí está. La carga está en delta. Y siempre el dato, pues acá lo que le entregamos siempre voltaje de línea, y aquí también tenemos corriente. Entonces, esta carga trifásica en delta no será la composición de tres cargas monofásicas. Sí, entonces vamos a suponer que hablo de esto. Entonces aquí yo tengo un voltaje de fase, ¿sí? Y también tengo una corriente de fase. ¿De acuerdo? Entonces vemos acá lo mismo. Potencia trifásica es igual a 3 veces la potencia. ¿Cuánto es la potencia monofásica? No es voltaje de fase, corriente de fase, cos phi de fase. La potencia monofásica es igual a... ¿Cuánto es el voltaje de fase? Voltaje de línea. ¿Sí? ¿Cuánto es la corriente de esta fase? ¿Es corriente de línea de raíz de 3? Sí. Esta es corriente de línea de raíz por 2 phi. Listo. Sustituimos esto acá. La potencia trifásica es igual a 3 veces, ¿sí?, dL por IL entre raíz de 3 por cos. Lo mismo acá, la potencia trifásica no sería 3 raíz de 3 sobre 3, ¿o no? Si racionalizamos. ¿Sabes racionalizar? Sí. Raíz de 3, PL, IL por... Listo. ¿A qué conclusión están llegando? Esté la carga en estrella o esté la carga en delta, la potencia trifásica es la misma. Entonces, ¿qué cambia? Cuando yo lo arranco en estrella o en delta, ¿qué estoy cambiando? ¿Qué estoy controlando? Lo único que controlo es voltajes y corrientes, pero al final la multiplicación de ellos siempre va a mantener la potencia igual. ¿De acuerdo? Listo. ¿De qué tipo de potencia estamos hablando? Activa. ¿Qué va a pasar con la potencia reactiva? Antes era P por I por seno de phi. Lo único que va a cambiar ahora es raíz de 3. ¿Cuánto era antes la potencia monofásica? Era B por I. Ahora, ¿cuánto va a ser la trifásica? Raíz de 3. Entonces, lo único que cambia es el valor de raíz de 3. No hay necesidad de que tomen sus apuntes, estén preocupados en tomarle fotos a eso. Ahí está, mejor todavía está acá. Por eso yo les digo, antes de intentar tomarle fotos y estar grabando, presten atención acá porque los apuntes los tienen. Estos apuntes los tienen, pero si no he prestado atención, igual que lo voy a mirar allí. Y entonces fíjense, cuando la carga esté en estrella, hacemos toda la demostración y digamos, cuando esté en delta, también hacemos la demostración. Fíjense, esta es una carga monofásica y digamos a lo mismo.
Lo mismo puede suceder cuando tengo carga de potencia activa, reactiva y aparece. O sea, P, Q y S. Y con esos tres tipos de potencia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo elaborar? Un triángulo de potencia. ¿Puedo mejorar el ángulo de ese triángulo de potencia? Sí, como ya sabemos hacer en monoplasma. Lo mismo. ¿Qué más nos faltaría acá? Medición de la potencia eléctrica. ¿Sí? Medición de la potencia eléctrica. Esto necesariamente quiero hacerlo porque el día lunes de la próxima semana, los que llevan con la señora Chani, esta teoría la van a necesitar. Fíjense, vamos a ver cómo medimos la potencia eléctrica con instrumentos. Mediante un batímetro. Hay batímetros monofásicos y batímetros trifásicos. Un batímetro, ¿cuántas bobinas tiene? Dos. Dos, una bobina voltimétrica y la otra amperimétrica. La voltimétrica, teóricamente su resistencia, ¿cuánto es? En forma ideal, la voltimétrica, infinita. En el laboratorio, ¿cuánto era? Tanto que le toman fotos, sus informes bonitos, una fotito. ¿Cuánto es en el laboratorio? ¿Cuánto era? 48.000 ohmios, ¿no recuerdan? Entonces, ¿cómo han sacado el factor? Pues si en la tablita está el factor. Era 48 kilo ohmios. ¿Y la amperimétrica cuánto era? Teóricamente, ¿cuánto era la amperimétrica? 0. Pero en el laboratorio, ¿cuánto era del batímetro? 0.0023 ohmios. Eso le han tomado fotos, pero tanto que no se llama. Entonces, fíjense, la bobina amperimétrica, ¿cómo la conectamos? Como si fuese un amperímetro, siempre en serie. Y la bobina voltimétrica, siempre en paralelo, como si fuese un voltímetro. Entonces, fíjense, yo tengo acá la forma, y aquí presten atención porque aquí viene la clave de todo esto. Yo tengo el ejemplo de conexión de este batímetro. Ustedes habrán fijado en el batímetro, la bobina voltimétrica tiene un asterisco y tiene un no asterisco. Y la bobina amperimétrica también tiene asterisco y no asterisco. ¿Qué significa el asterisco de la bobina voltimétrica? Imagínense que esto es el terminal A y este es el N. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta cabeza de la bobina, el asterisco de la bobina voltimétrica, significa el punto de mayor potencial, o sea, la cabeza de la flecha. Entonces, ¿qué voltaje va a recibir entonces este batímetro? Si la cabeza de la flecha está acá, AM, listo. Y si la flecha estuviese acá, el asterisco, ¿qué voltaje sería? El voltaje NA. No se olviden entonces, el asterisco de la bobina voltimétrica significa la cabeza de la flecha. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa el asterisco de la bobina amperimétrica? Significa el punto donde necesariamente, o sea, obligatoriamente, tiene que entrar la corriente. Ustedes tienen, por ejemplo, una corriente acá, I sub X. ¿Sí? ¿Cuánto de corriente va a recibir ese batímetro? Literalmente, I sub X. Pero, ¿qué pasaría si el asterisco yo lo pongo acá? Esto no existe. ¿Qué corriente va a recibir este batímetro? El menos X. ¿Se entiende? Entonces ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver si en corriente alterna no hay polaridad? Sí tiene que ver porque los flujos magnéticos están diseñados para eso, porque si ustedes no respetan eso, habrán visto en el laboratorio la aguja se va a ir para el otro lado. Y si fuese digital, les va a salir un tiro negativo, que está mal conectado el batímetro. ¿Listo? Entonces, y aquí viene, con eso también acabamos, en el laboratorio yo puedo ver acá, fíjense, hay dos casos, solo dos casos. Cuando yo tengo una carga en este caso en estrella y tengo el neutro, ¿sí? Tengo el neutro, entonces, esta potencia, si estos fuesen desequilibrados, ¿cómo serían las potencias que va a consumir cada uno? Diferentes. Entonces necesito conectar tres batímetros, ¿sí? Uno para la fase A, otro para la fase B y otro para la... Entonces, ¿cómo sería la potencia total y básica? La suma de las tres, pues la lectura del batímetro A más la B más la C. A ver, ustedes acá me dicen, ¿qué voltaje está recibiendo el batímetro B? A ver, de acuerdo con lo que hemos visto. ¿Qué voltaje? Vea. No, ¿qué voltaje? El batímetro B, este. ¿Qué voltaje está recibiendo este batímetro B? Voltaje de fase.
valores. Ah, ¿Ven o no? Hemos dicho que el asterisco es la cabeza de la flecha, entonces ¿esto es qué? ¿Es la cola? Sí, entonces el voltaje B, N. ¿Qué corriente está recibiendo ese batímetro B? La corriente IB es obligatoria. no entendí. ¿Listo? El batímetro A, ¿qué corriente está recibiendo el batímetro A? El voltaje AM, ¿o no? Sí. Entonces fíjense, cuando la carga es desequilibrada, la potencia trifásica es la suma de las tres. Pero ¿qué pasa si la carga es equilibrada? Los voltajes, las estructuras van a ser iguales, entonces simplemente utilizo una y la multiplico por 3 si fuese equilibrada. ¿Sí? Ahora, ustedes van a utilizar el día lunes en el laboratorio, hay un método que se llama el método de los... Para medir la potencia trifásica necesito solo 2 batímetros monofásicos. Y a esto le llamamos el método de Aro en los libros. ¿Sí? ¿Qué nos dice la teoría del método de Aro? Si tengo una carga, por ejemplo, de delta, solo necesito conectar 2 batímetros. Aquí, por ejemplo, estoy conectando batímetro en A y batímetro en C. ¿Dónde no estoy conectando batímetro? En B. Entonces esta línea B me va a servir para alimentar la bobina voltimétrica del batímetro A y del batímetro C. ¿Se entiende? O sea, donde no conecto, donde no haya batímetro, sirve para alimentar a las otras dos. ¿Qué pasaría, fíjense, si yo pongo batímetro acá y batímetro acá? ¿Qué va a pasar? Aquí no hay batímetro. Entonces, esto va a tener que alimentar a esto y el otro también tiene que alimentar al otro. ¿Sí? O sea, la premisa es, donde no hay batímetro, esa alimenta a las otras dos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo tengo batímetro en C y tengo batímetro en B. Acá no tengo. Entonces acá yo voy a alimentar a esto y voy a alimentar al otro. Esa es entonces la forma. No hay necesidad de memorizarse nada. Donde no hay batímetro, es simplemente el punto de alimentación a las otras dos. ¿Se entiende? En este caso la carga, ¿cómo está? En delta. No interesa acá si la carga es equilibrada o desequilibrada, olvídense. Eso sirve para todo. ¿Y qué pasa si la carga estuviese conectado en estrella? Lo mismo. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Acá, si no tiene neutro, yo puedo ponerle batímetro en cualquiera de las dos, pero donde no haya batímetro siempre alimenta a los batímetros. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo estoy conectando en A y en C. Entonces, donde no hay batímetro, esto me sirve para alimentar a las dos. ¿Sí? Si tuviese batímetro en A y B, entonces este alambre, esto va a servir para alimentar a esto. No hay más. Esto lo van a utilizar el día lunes o martes que tengan los grupos. Y también ya es la última experiencia. En esa experiencia entran 4 experiencias. ¿Sí? Primero, la secuencia de fases. Es una primera parte, porque si no hago secuencia de fases, no puedo. La segunda es el método de Aro. Y la tercera experiencia es utilizando un solo batímetro trifásico. O sea, son 3 experiencias en una. Es un poco larga, pero es totalmente interesante. Y bueno, que aquí lo que falta una pequeña partecita, esto ya lo explicamos cuando hagamos ejercicios, no se preocupen. Esto sería todo, entonces no hay más teoría. Y hasta esta parte, fíjense, ya les he dado el 70% del examen. ¿Sí? Y no crean que aquí no hay nada complicado, en absoluto. Nos quedamos en estos primeros